Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos de la Iglesia Católica regentan esta institución para aquellos jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, ser orientados, formados como verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien, señores, hoy es Día de la Juventud. Qué bueno, porque todos hemos sido jóvenes. Y hay que felicitar a los jóvenes del mundo y los jóvenes de la República Dominicana, porque el día es, tengo entendido que será la República Dominicana. Pero la juventud dominicana, y hay que hablar de los jóvenes dominicanos, porque señores, la República Dominicana es hija de los jóvenes dominicanos. Duarte, imagínense ustedes, un muchacho jovencísimo, líder de un grupo de jóvenes dominicanos, Serra, Sánchez, Mella. Mella nació en el 16, Duarte en el 13. Es decir, Duarte era 3 años más viejo que Mella. Mella con 27 años andaba guerreando por todos los lados. Y Duarte tendría 30. Pero eran jóvenes, muy jóvenes, porque yo me imagino yo con esa edad. Entonces la República Dominicana fue hija de esos jóvenes. El idealismo de Duarte, no hay duda, pero esa valentía, ese arrojo de hombres como Mella, Sánchez, todos esos jóvenes que participaron en la Trinitaria y que
dieron inicio a esas luchas por la independencia y luego por la restauración de la República. Y la verdad que uno tiene que reconocer eso de los jóvenes dominicanos, que también las demás gestas, también, los mismos jóvenes luchando contra Lili, por ejemplo. Muchos jóvenes fueron sacrificados y los que participaron, Mon y esa gente, eran relativamente jóvenes también y participaron en el ajusticiamiento del tirano. Pero los jóvenes siempre, los más maduros, los más viejos, se aprovechan de querer descalificar a los jóvenes, porque no tienen la suficiente experiencia. Y eso pasó en la independencia aquí, por eso le llamaron los filorios. Aquellos más veteranos, no Santana en sí, porque Santana era un atero. No era un hombre que estaba, vamos a decir, colaborando con los haitianos ocupantes de esta zona oriental de la Española. Podían tal vez ser militares, cosas de eso, el papá y ellos tener inquietudes de ese tipo, pero la parte administrativa, donde estaban aquellos camineros, Bobadilla, Vicente Mancebo, Del Monte, Manuel Carvajal, esos veteranos eran unos tigres que colaboraban con los haitianos aquí. Hay que decir eso, que lo sabe todo el mundo, pero esa gente, luego que Santana se destaca como un líder militar también, entonces entre todos ellos califican a estos jóvenes idealistas como los filorios. Esa es la realidad de la independencia. Pero yo a Mella, yo quiero destacar el papel de Mella, un hombre tan joven. Mella asumió ese papel de la independencia porque Duarte fue un idealista y Sánchez llega ahí después, diríamos estuvo participando desde el momento, pero el hombre de las acciones militares, es decir, el más preparado, el más formado militarmente hablando era Mella, y Duarte sabía eso. Sabía que Mella era el mejor dotado militarmente hablando. Un hombre que habló hasta de guerrilla y todo aquello. Entonces Mella inició esa lucha aquí, organizando a los grupos de jóvenes, y cayó preso. Mella tuvo dos meses preso en Puerto Príncipe, pero los haitianos, yo me imagino usted en el año 1841, 42, por ahí o 43, usted preso en Haití, óigame bien, en esos años. Hay que ver los ramalazos de esa estadía en una prisión en Haití. Yo me imagino a Mella, yo creo que a Mella, que sufrió tanto como Duarte. Duarte fue al exilio, ¿verdad? Mella quedó aquí, pero fue un hombre que cogió sus sablazos, como dicen, y muchas precariedades que hubo que. Entonces, esos jóvenes como Mella, le pasaría como a Dostoyevsky, que Dostoyevsky, alguien le dijo en Rusia, pero ¿y por qué usted toma esas actitudes como tan patrióticas? ¿Y quién es usted para usted tomar este papel tan preponderante o como tan cimero de lo que fue la lucha en esa Rusia zarista? Y el hombre lo que hizo fue arremangarse los pantalones y enseñarle las señas que le dejaron ahí, las cadenas de ese señor, estar encadenado, preso en Siberia, en esas cárceles, que óigame, que eso era el infierno. Eso es lo que me da categoría a mí de luchador o de héroe o de defensor de la República. Esas marcas que usted ve ahí, que son propias del sufrimiento y de la lucha. Mella fue un hombre que se fajó a luchar. Pero yo no había leído tanto de Mella, pero Mella fue un hombre que, estando preso, señores, era un tipo tan diestro que Chalejera lo liberó.
lo apresó y lo liberó para que él, con un grupo de los encarcelados, le salvara el gobierno a Gerald de parece que hubo un movimiento revolucionario que quiso derrocarlo entre Mella y todos lo ayudaron. Y Mella le participó a muchos haitianos, porque incluso a Bourgueillá. Él durmió en la casa de Bourgueillá, Mella, ya en Haití, en Los Cayos. Y él le participó a algunos haitianos de que tenían planes revolucionarios para la separación de República Dominicana, de Haití. Y al verse delatado, muchos amigos de Mella pensaron que ya era un fracaso porque Mella lo habían develado de la situación que estaba pasando ya y lo que había, la intención revolucionaria de él. Y Mella tuvo una expresión que dijo: no hay tiempo para volver atrás. Solo queda vivir o morir, algo así fue que dijo. Tendremos que ser libres o morir. ¡Viva la República Dominicana! ¿Ustedes creen que estos jóvenes, nosotros vamos a encontrar esos jóvenes decididos como esos jóvenes de allá, en estos tiempos? Y miren que en el 30 de mayo, la gente del 30 de mayo, fueron jóvenes valentísimos también. Pastoriza Neré, muy joven. Walker Tejeda era joven. El mismo Tunti Cáceres, más jovencísimo todavía. Amado García Guerrero, jovencísimo, valiente. Uno de los hombres clave del 30 de mayo. Es decir, la juventud dominicana, después vino la revolución y vimos los jóvenes. Manolo Tavares, el 14 de junio. Dulce y decoroso, morir por la patria. Esos jóvenes, señores, esa ha sido la juventud dominicana. Yo creo que fue doctor Marañón, que alguien le señalaba a doctor Marañón como que los jóvenes a veces son muy rebeldes, que la juventud es muy rebelde. Y él decía: ¿cómo queréis que la juventud no sea rebelde? Es como querer que no haya juventud. Y es la realidad, porque uno cuando está joven, como Balaguer le dijeron una vez: doctor Balaguer, ¿qué usted opina del comunismo? Y Balaguer dijo: el comunismo es como el sarampión que le da a uno cuando uno está chiquito. Porque es que cuando uno está joven, señores, uno participa de muchísimas diabluras, como se dicen, pero esas son las diabluras. Sin embargo, fíjense cómo la República Dominicana sale del idealismo de un hombre de 26 o 27 años y de jóvenes como Mella con 27, 28, y esa gente fueron los que salvaron, lo que hicieron este país, o por lo menos nació República Dominicana por la idea y la acción valentísima de ellos. Loor a nuestros jóvenes, a los jóvenes en lo que el pueblo puede sustentarse, porque hay muchos jóvenes que andan aquí descarrilados, esa es la pura verdad. Pero que viva la juventud dominicana, siempre, porque todos hemos sido jóvenes, por lo menos los que estamos viejos. Ese es el Día de la Juventud, hoy bien, muy bien. Bueno, qué pena que nuestros jóvenes siguen sufriendo, los jóvenes escolares de las escuelas públicas, porque en las escuelas privadas siguen las clases. Pero este sindicato que nosotros tenemos de maestros y de profesores, maestros entrecomillados, porque ¿qué maestros son estos? Gente que se atreven a negarle el pan de la enseñanza a niños y adolescentes por hacer paros, huelgas injustificadas y que cobran 1.400.000 niños el año pasado quedaron sin el pan de la enseñanza porque el ADP se dedicó a hacer a robarse el dinero público, porque si usted lo que hace es huelga sin justificaciones para afectar a esos niños y aún así cobra ese dinero, es un robo al Estado. Es decir, nosotros tenemos un sindicato que expolia el Estado Nacional. Los gobiernos temblorosos de República Dominicana yo creo que tienen que reflexionar sobre esto. Si los maestros
los profesores, como se le quiera llamar, estos agentes o los obreros del ADP, porque uno no sabe si tienen el calificativo de maestro. Yo le tolero que no den clase, pero no le pago. Ahora, ¿por qué que el gobierno le tiene miedo a un gremio que va a tener todo el apoyo? Los gobiernos, porque no es solamente este gobierno, todos los gobiernos que han sido cobardes, temblorosos con la ADP, porque se dejan chantajear de un movimiento o de un sindicato que cuantas veces le da la gana paran las clases, pero los malos son los gobernantes. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de presión que es el salario, no le pago. Día no laborado, día no pagado. Para la clase, párenla, que a los 3 meses están pasando hambre. Están pasando hambre a los 3 meses los maestros. Y tienen que rendirse ante el Estado. Suframos lo que suframos, padres, abuelos o hijos, lo que sea, lo que esté en las escuelas. Pero tiene que ponérsele un freno a este desorden y a este relajo que hay en este país. Los gobernantes de este país tienen que ser gobernantes que se pongan pantalones, como se dice. Porque lamentablemente este país no puede seguir con este relajo. Los maestros que deben ser los verdaderos polinizadores, como hemos dicho nosotros aquí, son fertilizadores. Es la gente que tiene que formar a los niños y a los adolescentes principalmente. Y a los jóvenes que están en los liceos. Y usted sabe lo que usted pasarse 200, 100 días, qué sé yo, sin ir a clase, en paros y molestias al Sistema Nacional de Educación. Y eso no tiene consecuencias económicas para los, en este caso actúan como verdaderos delincuentes porque robándose el dinero público. Es muy doloroso uno tener que decir esta palabra, decirle esto a los pretensos maestros o profesores que tenemos nosotros en República Dominicana. Pero ¿y cómo es que el país va a seguir así? Entonces se necesita que haya un gobierno fuerte, un gobierno decidido a parar este desorden, porque si no, lo que vamos a tener son verdaderos muñecos de estudiantes que no aprovechan ni siquiera el tiempo, el que el pueblo dominicano sacrificado pagando impuestos para que este grupo de holgazanes se lleven el dinero en sus bolsillos. Esto tiene que buscársele la vuelta. Los gobiernos tienen que ponerle presión a los maestros esto. Miren, hagan su paro, pero no van a cobrar. A los 3 meses, repito, están de rodillas frente al Palacio Nacional. Que no den clases, no importa. No vino la pandemia y hubo que parar las clases. No pagarles a los maestros paro, 0 pago. 2 meses. Sin ir a clase, 2 meses que no le pago. Y aquí se van a acabar los paros o las huelgas de la ADP. Así de sencillo. Hacen violencia, le doy violencia. Lo ataco también porque nadie estaba obligado a rendirse ni que exploten el Estado o qué sé yo, o el gobierno se va a dejar tumbar de un sindicato. Esto hay que ponerle freno, hay que ponerle un paro, un freno a este desenfreno. Si no, este país no va para ningún lado. Que lo sepan así mismo. Bueno, muy bien. El Banco Central dejó su tasa de política monetaria 5.75. Muy bien. ¿Por qué? Porque Valdés es un hombre que está al día, sabe lo que tiene entre manos. Ayer nosotros hablábamos de que en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió dejar las tasas como están, 4.25, 4.50, algo así. El señor Jerome Powell, que está nombrado en ese cargo, pero que Donald Trump no puede narigonearlo, ni le puede imponer nada, porque Donald Trump quería que bajaran la tasa. Pero el hombre dijo que no había las condiciones para bajarla. Porque Estados Unidos tiene
una inflación de 2.9% y ellos tienen una meta de 2%. No quieren bajar la tasa, más dinero, eso significa que va a haber más inflación o más dificultades para bajar la inflación. Pero Estados Unidos está creciendo a 2.8%, su economía con pleno empleo. Entonces el gobierno de Biden no quebró a Estados Unidos, como dice Donald Trump, que está recibiendo un desastre, que es un país enano, un país del tercer mundo. Eso no es verdad, era lo que nosotros decíamos ayer. Bueno, entonces el Banco Central, prudente, Valdés, si Estados Unidos para la tasa, no baja, nosotros no vamos a bajar más porque todo el mundo sabe que eso va uno con lo otro. Si Estados Unidos baja, nosotros bajamos. Entonces, el Banco Central ha dicho que no conviene. 5.75, el repos 6.25% anual. Estados Unidos tiene, repito, esa inflación en 2.9%, la meta 2.0, su PIB creció 2.8% y eso está muy bien. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, hay una serie de detalles que uno va sumando, tomando, o acumulando, y uno de ellos son los miedos. El gobierno muestra miedo, pero uno no sabe por qué. ¿A qué se le teme en el gobierno? ¿Por qué el gobierno actúa así? Luis Abinader es considerado uno de los presidentes más liberales que hemos tenido nosotros en la República Dominicana, nuestra débil o joven democracia, pero
La historia de este país ha sido una historia de autoritarios y de la gran mayoría de los presidentes han sido autoritarios. Pero Luis Abinader encaja en los presidentes liberales. Este gobierno presenta estos miedos. Se habla, o se ha dicho, que en la semanal, la rueda de prensa, son como selectivos los que pueden formularle preguntas al presidente y como que casi o cuasi hay que pasarla por una especie de censor a lo que van a hacer preguntas, que eso es lo que han señalado muchos. Es decir, es casi una osadía de alguien que pueda hacer una pregunta que pueda sorprender al presidente. Decíamos nosotros, el día pasado aquí, de una pregunta que le surgió ahí de un periodista de Santiago que pudo haberse interpretado como una pregunta capciosa o insidiosa, qué sé yo. Pero uno piensa, esas cosas son pasajeras, pasan así, pero es que ya hay como una conducta. ¿Miedo a qué? Por ejemplo, el presidente se mudó a un barrio, en La Julia, una zona residencial, muy tranquila, siempre ha sido una zona tranquila. Pero ahí le cerraron una calle, porque todas esas calles están súper vigiladas y la calle que pasa frente a la casa del presidente es cerrada. No se puede pasar por la casa, por el frente de la casa del presidente de la República, un presidente liberal. No sabemos. Aquí había un presidente que se echó más canana que todo el mundo en este país, que se llamó Joaquín Balaguer. Porque Balaguer venía de ese régimen de los 30 años de Trujillo. Hubo muchísimos adversarios, enemigos fortuitos y enemigos de verdad que Balaguer tuvo. Luego gobernó con años duros, porque todo el mundo sabe cómo se manejó el gobierno de Balaguer aquí. Un gobierno que tuvo que ser de mano dura. Es decir, había motivos para que Balaguer temiera por su vida. Sin embargo, Balaguer vivía en la casa suya ahí en la Máximo Gómez. Y en esa casa, señores, ahí había un guardia para abrir y cerrar. Pero había ese aparataje de guardia y esas cosas. Ahí vivían los pordioseros. Los mendigos vivían frente a la casa de Balaguer. Y nadie, o pena de aquel que osare quitarle esos mendigos a Balaguer de ahí. Con sus cartones y todo tirado, y dormían y vivían ahí frente a la casa de Balaguer. Esa gente no lo molestaba nada. Es decir, nunca cerró la Máximo Gómez. Y miren que aquí hubo años de plomo, años duros. Y eso no pasaba aquí. Pero el presidente Abinader, repito, un joven que no tiene un historial de problemas de anteriores gestiones represivas ni nada, que nunca tuvo en función pública. ¿A quién le teme? Bueno, el escogido ha hecho un viaje diríamos, para complacer a sus peloteros y a su fanaticada, y ha hecho un recorrido en unos camiones, unas patanas, exhibiendo cosas que se estila en todas las ciudades de los Estados Unidos y del mundo, donde se juega béisbol y donde se juegan otros deportes que son así, y fútbol, etcétera. Pues donde quiera en Europa hacen lo mismo. Ese camión no podía pasar frente al palacio, entendió la policía. Parece que la bulla que podía hacer le molestaría al presidente si estaba ahí, cosa que yo lo dudo, porque este es un gobierno, un presidente coloquial. Pues se le impidió pasar a la caravana frente al palacio. La policía entendió. Yo me acuerdo de aquella expresión que yo siempre mencionaba aquí. Cuidado con aquellos que nos advierten de los peligros, porque tienden a ser peligrosos. Cuidado con quienes nos advierten de los peligros, que son peligrosos. Porque, señor, el escogido. Bueno, pues pasó eso. El presidente va a un almuerzo a la Cámara de Comercio y el hombre lo escondieron.
No hubo periodista que se le acercara para hacerle alguna pregunta o algo. Pero ¿y a quién es que se le huye? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el gobierno anda en una situación como que de miedo y esa cosa. Yo siempre he dicho aquí lo que me decía mi papá. No se le puede temer a nada, solo a hacer el ridículo. Y eso siempre lo llevo ahí, pero yo no sabía que mi papá era valiente. Yo una vez, don Otilio Paulino, un hombre serísimo, queridísimo también en la zona de Villa González, la delgada de Villa González, que en paz descanse don Otilio Paulino, tabaquero de principio, de pie a cabeza. Y me dijo él una vez, ¿usted es hijo de Chalí Fermín? Digo, sí. Y me dijo don Otilio, ese es uno de los hombres más guapos que ha dado Villa González. Digo, ¿cómo? Pero yo no sabía eso, porque mi papá nunca nos dijo eso. No, uno de los hombres más valientes que había en Villa González. Pero yo nunca supe que mi papá tuvo una trifulca con nadie, ni peleó con nadie, ni nada. No sé qué hecho vio don Otilio que me relató eso de mi papá. Pero recuerdo que mi papá sí nos decía, a lo único que hay que temerle es hacer el ridículo uno. Pero no se puede tener miedo. Bueno, uno no es guapo tampoco. Pero no sé por qué el presidente luce temeroso. Incluso hasta para tomar las decisiones. Fíjense cómo están los funcionarios, le renuncian al presidente, no le temen. Y siempre yo oía en tiempo de Balaguer, mire, a Balaguer no se le puede renunciar. Bueno, ¿y por qué no se le puede renunciar? Porque es que el presidente Balaguer es el hombre más importante y más poderoso de este país. No, pero uno puede renunciar porque hay cosas, hay situaciones en las que usted no se siente bien, etc. Entonces era muy difícil ver renuncias así en tiempo de Balaguer. Pero este gobierno se está caracterizando porque le renuncian los funcionarios, los ministros renuncian y se quedan en acefalía total, que decía yo el día pasado aquí, a Balaguer fueron 4 generales y le llevaron una renuncia. Aquellos 4 generales que eran renunciándole a las Fuerzas Armadas a Balaguer. Y esos militares pensaron que Balaguer se iba a atolondrar pero ¿y qué es lo que pasa, mis hijos? Yo a ustedes siempre lo he querido muchísimo. ¿Qué es lo que le pasa? Nada, Balaguer, ¿y qué es lo que le pasa? Bueno, mire, trajimos estos sobres aquí para que usted vea lo que es la posición nuestra con respecto a una decisión que usted ha tomado. Déjenmela ahí. Pero usted no nos va a decir, no, déjenla ahí y se pueden retirar. Se retiraron los militares. Esa misma noche estaban sustituidos los 4 jefes más importantes del país. Fueron sustituidos esa misma noche por Balaguer. Pero es que los presidentes tienen que tomar medidas drásticas y rápido, porque ¿en qué es que no gobierna entonces? El presidente tiene ahora mismo varios, se dice que el ministro de Obras Públicas acaba de renunciar. Pero se han renunciado varios y no sabemos nada. Y el presidente no nombra a nadie ni nada, ni qué es lo que pasa. No anda bien la cosa, así no se pueden hacer los gobiernos tienen que ser firmes. Las reformas, todos vieron lo que pasó con las reformas, 12 reformas que están en el CES, creo que se llama el Consejo Económico y Social. Todas esas reformas no sabemos qué pasó. Bueno, la reforma policial. Esa supuestamente es la que más ha avanzado. La reforma económica o fiscal, pero eso se fue a pique. La reforma laboral, miren cómo anda todavía, que incluso el presidente sugiere ese aumento y eso todavía no anda ahí, como dicen, en veremos. La reforma policial, yo recuerdo esto que dijo el reformador policial, quien reformaba la policía, dijo en fecha, esto es de mi hemeroteca, en fecha
viernes 2 de diciembre del año 2022, 2 años y meses. La policía era un antro corrupto de generales arrasos. Oiga, eso lo dijo el señor comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, en ese momento un señor José Vilá del Castillo. Y yo pregunto, ¿y esa policía ya fue desmontada? Y esa es la reforma que más se alaba. Oigan cómo el señor en ese momento decía él, que ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso, corrompida hasta los huesos totalmente. Eso es lo que confesaba ese señor en ese momento. Se ha desmontado la estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades. Ahora yo me pregunto, ese antro corrupto de generales arrasos ha sido desmontado en la policía. Porque si es verdad que eso ha sido desmontado, entonces la reforma está devolviendo con resultados medibles o resultados halagüeños. Pero yo dudo que esa estructura se haya desmontado totalmente, como decía este señor en esa oportunidad. Y este señor ya no está ahí. Ya él no es el comisionado, ahora es un señor, un colombiano, que veo que escribe en su periódico, escribe a veces algunas columnas sobre la reforma y defendiendo todo cómo va aquello funcionando. Y miren las actuaciones policiales que hemos tenido que estarle señalando esos excesos a la policía, y como que la policía no da prueba de que han aprendido suficiente como para que se le diga que han hecho una verdadera reforma allí. Claro, estas cosas internas nada más lo saben los policías, porque uno no sabe si existe esa estructura todavía, no se ha podido desmontar, una estructura que cobre por darle un traslado a usted, o que cobre por darle un arma más sofisticada a un oficial de policía. Hasta por eso se cobra, por una pensión, por un aumento de salario, por una especialidad, etcétera, etcétera, por eso se cobra. Es muy difícil que eso se haya superado, muy difícil. Y repito, es la reforma que más se anuncia y que más se publicita de las reformas que se ha dicho que se han hecho a nivel del Estado en esta gestión administrativa del Estado. Entonces, yo creo que el presidente tiene que actuar con más fortaleza, con más decisión, con una actitud más, diríamos, más firme del mando. Bueno, renunció. ¿Qué pasa? Que estas renuncias están pasando así. ¿Qué es lo que sucede? ¿O es que el presidente le pide que le renuncien y no sustituye porque le da pena, o es por una especie de humanismo público que no actúa con la presteza que debe actuar un presidente de la República? Porque yo le voy a decir lo siguiente. Hoy yo voy a tener un subalterno, como hemos señalado nosotros aquí, una serie de subalternos que ya no resisten más críticas. Los editoriales de los periódicos, las columnas, no hay un servicio público que pueda decirse que está en eficiencia total, que se le esté brindando a la población. Todas las deficiencias están ahí como
sin solución, están vívidas, usted las toca, las ve, si es agua, no hay agua potable, que es la energía, que tienen problemas la carretera, tienen problemas los caminos vecinales, los acueductos rurales, las clínicas rurales, los hospitales, las escuelas. Ya, ¿qué más se puede decir de las escuelas? Todo se ha dicho y no se ve ninguna salida, no se ven soluciones. Entonces, aquí yo he dicho con mucha responsabilidad, la suerte de este gobierno ha sido esas políticas de manejo de los fundamentos macroeconómicos, esa política del Banco Central y la política monetaria en general del gobierno, la parte del Banco Central, Hacienda, aduana, han tenido buen desempeño, la supervisoría de bancos, el Banco de Reserva, esa estructura, yo creo que es lo que ha salvado el gobierno. Pero si el gobierno no hubiera tenido una estructura coherente, firme ahí, de amplios conocimientos de la materia económica de este país, de este gobierno solo quedaran las cenizas, digo yo. Me atrevo a decir eso. Porque, señores, usted no ve un funcionario. Miren, hace apenas días que ese ministro de Obras Públicas le anunciaba al país el éxito de su gestión y el país que está construyendo Luis. Es decir, estamos haciendo una gestión verdaderamente, qué sé yo, a los mejores tiempos de Pericles, en aquella Grecia monumental. Y que de la noche a la mañana surge una renuncia sin saber el por qué. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha derrotado a ese ministro, por ejemplo, si esa renuncia se confirma? Pero así ha pasado con Economía. Imagínense que el ministro de Economía, que aquí no hay planificación, el país está huérfano de planificación. Y el ex ministro de Economía o el ministro renunciante señaló que el éxito mayor de esa planificación fue promulgar la ley de uso de suelo y esas cosas, de territorialidad, sabiendo uno que esas cosas no se cumple nada. ¿Cuál es la planificación que tenemos? Que ni el censo poblacional se pudo hacer bien, y es una dependencia de ese ministerio. Es decir, un país que está, el sistema de planificación de este país está huérfano, está en el suelo. Esas cosas yo no sé realmente quién orienta al presidente de esos asuntos verdaderamente de Estado. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana.
Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy bien. Bueno, en Estados Unidos no hay duda que sigue mucha efervescencia, hay muchos problemas. Las poblaciones, no estadounidenses, sino las poblaciones de inmigrantes, hay mucha preocupación con las redadas, cosas que son muy lógicas, que haya preocupación, pero siempre hemos dicho nosotros, Trump no engaña a nadie con eso, porque eso lo anunció y lo publicitó bien amplio. Nunca anduvo con ambaje con esto, ni con dudas, ni con amagos, ni con pirotecnia verbales, no ha actuado así. Y fue así también en su primera gestión. No hay duda que eso crea mucha incertidumbre, muchos problemas, muchos pequeños negocios en ciudades grandes como esa que reciben inmigrantes. Hoy tienen problemas, se sabe todo aquello, pero bueno, eso es su decisión de Estado. Ellos sabrán asumir esa responsabilidad. Si es verdad que Estados Unidos necesita de ese tipo de gente para atender sus necesidades de empleo de bajo perfil, de baja calidad, que no es fácil para los gringos hacerlo. Uno lo sabe eso. Allí no tienen una ley como nosotros, que todavía nosotros tenemos una ley aquí que un 20% pueden ser extranjeros, léase haitianos, que pueden trabajarse legalmente, aunque no tengan, porque eso es el colmo de República Dominicana y sus leyes. Aunque usted no tenga ni un documento que diga quién es usted, este es un país especial. Pero muy bien. Hoy Trump, otra de sus promesas o banderas de lucha fueron las amenazas tarifarias a las importaciones que hace Estados Unidos. Acaba de decirle a México y a Canadá 25% de incremento en tarifa de las importaciones de esos países. Una cosa que yo no entiendo, cómo usted pelea con sus vecinos, con sus dos vecinos que tienen un acuerdo de libre comercio con ellos. Por tanto, nosotros seguimos temerosos los países de aquí. Un 10% también le puso a China. Perdón, nosotros tenemos un 10%, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero no sabemos nada. El gobierno tomó una decisión de salvaguarda especial agrícola sin fecha límite, que yo siempre he dicho que las salvaguardas tienen una fecha, de un límite, un horizonte, hay que ponerle a la salvaguarda. No sabemos si el gobierno nuevo de Estados Unidos ha tenido algo que ver. Aquí no ha venido nadie de la embajada americana, ha dicho nada, no ha venido ningún funcionario del área del secretario de Comercio, ni ha dicho nada, no sabemos. Pero el señor Marco Rubio viene para el país. Él hizo unos señalamientos que se han acogido como favorables al país. Yo siempre tengo mis dudas porque veo la cosa desde el punto de vista migratorio. Pero viene Marco Rubio. Se especula muchísimo con Trump y República Dominicana. Trump conoce muy bien a República Dominicana porque sus hijos y él venían a Cap Cana con pretensiones de inversión y esas cosas, y tiene muchísimas amistades aquí también, Donald Trump. Pero no sabemos
políticamente cuál es la actitud con respecto a República Dominicana. Vamos a ver qué va a traer Marco Rubio. El gobierno dominicano siempre sumiso al gobierno americano que esté de turno. Eso es así, porque nosotros nunca podemos tener pretensiones de ser una potencia en el Caribe o querer sacarle pecho y músculo a los Estados Unidos. Nunca. Hemos sido no sumisos en el sentido de que tenemos que aceptar que la bota americana siempre nos presione, porque aquí se le ha peleado a los americanos. Ahí están los ejemplos, huelga citarlos. Pero hay que reconocer que ese es, como dice, el hermano mayor de todos nosotros los que estamos en esta zona geopolítica de importancia. Pero se especula que el presidente Abinader fue un pro-Biden, pero bueno, Biden era el presidente de los Estados Unidos 4 años y 4 años vicepresidente. O usted puede obviar a un amigo de ese tipo. Ahora Biden nombró al presidente Abinader, yo decía, no sabemos qué ha pensado hacer el señor Trump. Lo nombró para el asunto de las drogas sintéticas, junto con un representante belga. Esas cosas habrá que ver. Si Marco Rubio va a tratar eso con el presidente Abinader, no sabemos. Si Donald Trump arrastra algún problema, diríamos, de disgusto, porque el gobierno de Abinader se ve pro Rainieri o pro Punta Cana, que prohibió el aeropuerto de Cap Cana, y Donald Trump es amigo de los directivos de Cap Cana, o qué sé yo, o siempre estuvo con relaciones cercanas allí. Esa cosa uno entra en el terreno de la especulación porque uno no tiene referencia de ellas. Ahora, Donald Trump en su primera gestión fue declarado un hombre dinamitero y que creaba la estampida porque era individualista, tratando temas donde se había tratado ese mismo tema en forma multilateral. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, del Medio Oriente. Eran como 30, 40 naciones, incluyendo todas las europeas, que se estaba conociendo el caso de la paz entre Hamás e Israel, Medio Oriente, y esas luchas que siempre han sido eternas, Irán, etc. Pero Donald Trump se fue por la tangente, se fue solo a negociar. Esta vez, él ha mandado su representante a Venezuela. Vamos a ver lo que va a buscar con Maduro. Parece que le reciba a su gente, pero eso le da cierta fuerza a Maduro. Que lo consideren un gobernante para hablar de tú a tú con un representante norteamericano, siendo un dictador que debe estar bajeado, como se dice, que debe ser un cordón sanitario. Apestado, debiera estar duro. Pero eso le da importancia, digo yo. Marco Rubio viene a Latinoamérica, va a Panamá, una gran cosa, que vaya a hablar, como decíamos nosotros, que no se hable con el madero, con el garrote, sino que se hable diplomáticamente y luego venga la guerra, pero primero hay que tiene que ir a la diplomacia. Y ver cómo se puede conseguir una participación de Estados Unidos que le toca a Estados Unidos como constructor de ese canal. Más cerca de la dirección de ese mismo canal, porque es un canal muy estratégico desde el punto de vista geopolítico, militar y todo. Bueno, entonces tiene una política diplomática abierta, mandó un representante a Israel, un representante a Panamá y América Latina y un representante a Venezuela. Está muy bien. Y él no está actuando en forma unilateral. No está rompiendo el multilateralismo en este caso, porque son casos distintos, 3 casos distintos, y tiene su diplomacia abierta. Está muy bien. Yo creo que eso está muy bien. En el caso, sí, de Venezuela, creo que se puede considerar a Maduro debe ser apestado. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, que todas las semanas el doctor Castillo le brinda pedagogía al pueblo dominicano. Un consejo al presidente acerca de su transición.
2. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.